Alabado sea Jesucristo. Hoy nos toca acercarnos al capítulo tercero del Evangelio según San Mateo. Recuerden algo que el otro día olvidé mencionar, y es que en el capítulo segundo se concluye con lo que serían los relatos de la infancia vinculados con el Evangelio según San Mateo. Y este concluye el capítulo segundo hablando de Nazaret, es decir, que van a establecerse allí en Nazaret. Y se dice que esto se realiza para que se cumple el hecho de que se lo conocerá como Nazareno. El capítulo tercero que tenemos hoy para meditar contiene dos temas, dos perícopas según lo que hemos venido conversando. ¿Se acuerdan? La perícopa tiene que tener un comienzo y un final. En este capítulo tercero las perícopas son dos. Fíjate allí en tu Biblia. La primera tiene que ver con Juan Bautista, es decir, es la predicación de Juan Bautista. Aparece el precursor, Juan el Bautista. Esto de Juan el Bautista va desde el versículo 1 al versículo 12, y lo segundo que aparece es el bautismo de Jesús, que va del versículo 13 al versículo 17. Hablemos un poquitito del Bautista. El Bautista es un profeta. El profeta es un personaje paradigmático en el pueblo de Israel, porque el profeta trae la palabra de Dios, comunica la palabra de Dios. Los israelitas estaban extrañando la voz profética, porque antes del Bautista habían pasado casi 400 años sin la aparición de la voz profética. Pero con los profetas acontece algo que el mismo Jesús deja ver. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Por un lado tienen un deseo de los profetas, tienen un gran amor por los profetas, pero luego cuando los profetas aparecen en el horizonte y denuncian el pecado del pueblo, entonces se deshacen de él. De manera que se da esta realidad ambigua, ¿verdad? Un gran deseo, un gran amor, un gran respeto, pero por otro lado no son capaces de soportar la palabra que trae un juicio que especialmente manifiesta que han faltado a la alianza. El Bautista es un profeta que vive en el desierto. El desierto también es un lugar muy especial, porque por un lado el desierto es un lugar inhóspito, es un lugar en donde se vive, diríamos, el miedo, es un lugar en donde no hay vida. En ese sentido hay toda una connotación negativa del desierto. Pero por otro lado, Israel tiene una fuerte experiencia del desierto, porque él, al ser liberado de Egipto, camina por el desierto, y esa caminata por el desierto muestra cómo en ese lugar tan inhóspito, en ese lugar en donde no se puede encontrar mucho apoyo, Dios se vuelve su gran apoyo. Es decir, tienen sed y Dios los sacia con aquella agua que brota de la roca, tienen hambre y Dios los sacia con el maná que cae del cielo. Es decir, el desierto es un lugar de intimidad con Dios. Por eso Oseas va a decir, hablando del deseo que tiene de conquistar nuevamente a su esposa: la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón como en los días de su juventud. Es una referencia al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea que en el desierto Dios le habló al corazón, la cautivó, la conquistó. De manera que ven, el Bautista es un hombre que está en el desierto, es un hombre que se presenta austero, la descripción que se hace de cómo va vestido, de lo que come, se muestra una gran austeridad, y por otro lado tiene un mensaje concreto. Está ya el Mesías, está por llegar, y esa llegada del Mesías exige que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos convirtamos. Esta es la síntesis un poco del mensaje del Bautista. Veamos algunos versículos de este pasaje del Bautista. Dice: por aquellos días se presenta Juan Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Se dan cuenta que el anuncio del Bautista tiene un tono de inminencia. Incluso esto se va a resaltar más porque un poco más adelante dice el Bautista, dice
Dice, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo aquel que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es decir, ya está el hacha a la raíz. Es un anuncio que no permite dilaciones. Hay que hacerlo, hay que volverse a Dios, hay que arrepentirse de los pecados, hay que convertirse. Y el Bautista convoca a ese pueblo en las afueras de la ciudad, en el desierto. Hace como una invitación a salir, ¿verdad? A salir. No está en el templo, tampoco está en donde se encuentran los poderosos, sino que se encuentra en las afueras y que invita al pueblo a que vaya, a que acuda allí a donde se encuentra él. Ciertamente que este mensaje fuerte que el Bautista trae anuncia también que se abre el camino para todos aquellos que quieran manifestar ese arrepentimiento que tienen y ese compromiso de conversión por medio de un bautismo. El bautismo del Bautista es un bautismo penitencial. Él mismo va a distinguir entre el bautismo que él realiza y el bautismo que realiza Jesús. Pero es un bautismo por el que se muestra ese deseo del corazón de arrepentirse de los pecados y de convertirse de corazón. Y inmediatamente aparece, hablando del Bautista, una cita que aquí aparece en el versículo 3 del profeta Isaías. Dice, voz del que le clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderece sus sendas. Este modo de preparar al pueblo se especifica en esto. El bautista es una voz que clama en el desierto. San Agustín dice, el bautista es la voz, Jesús es la palabra. ¿Y qué es lo que está haciendo el bautista? El bautista está tratando de llevar a los hombres hacia Jesús. Está tratando de preparar los corazones de los israelitas para que al aparecer el Mesías, los israelitas lo reconozcan y lo acepten. Por eso, este camino que prepara no es un camino, diríamos, por el que van a transitar yendo unos delante y otros detrás, sino que es un camino que lleva a Jesús, porque quiere justamente esa realidad, preparar a los israelitas para que puedan encontrarse con Jesús. Y dice, tenía un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langosta y miel silvestre. Se ve claramente esta condición suya de una gran austeridad. Acudía entonces a él Jerusalén, de toda Judea, de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Un bautismo de penitencia. Yo me arrepiento, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero tratar de disponerme mejor para este reino de Dios que ya llega, y por lo tanto tengo este gesto por el que yo me bautizo en las aguas del Jordán. Claro, el bautista ve que allí no solo están estas personas bien intencionadas, que están decididas a ir por el camino del arrepentimiento, sino también que ve que los fariseos contemplan la realidad, pero que están, diríamos, tranquilos porque entienden que ellos son descendientes de Abraham. Y entonces el bautista se presenta con una llamada fuerte, mostrando que eso que ellos hacen está muy mal, porque en realidad no les da ninguna tranquilidad el hecho de decir descansamos sobre que tenemos a Abraham por padre en la fe, sino que es necesario que haya una conversión que se manifieste en las obras. Dice el texto, versículo 7, pero viendo allí a muchos fariseos, recuerden que los fariseos son un grupo religioso, numeroso, muy numeroso, que se van a formar al entorno de 200 años antes de Cristo. Y fariseo significa separado, ellos van justamente a presentarse como muy críticos de algunas de las cosas que pasaron, y se separan. En general son laicos, en general, y se presentan como un grupo que se apoya en la ley. Es decir, no se quiere apoyar en otra cosa que en la ley. Porque ¿cuál es la experiencia que han tenido? Que algunos se apoyaron en el templo y el templo fue destruido. Otros se apoyaron en la tierra porque era la tierra que les habían entregado y la tierra prometida, y de la tierra los deportaron. Por lo tanto, ven que estas cosas son frágiles y entonces dicen, pero la ley no, porque no importa si mañana somos deportados o si mañana nos someten, porque la ley no nos puede impedir vivirla. De manera que los fariseos se vuelven sobre la ley y la ponen por encima de todas las cosas. Pero, como bien dirá Jesús, cuelan el mosquito y se tragan el camello.
¿verdad? Después se vuelven a la ley de tal manera que la ley los ciega. En el fondo, en vez de liberarlos, los termina cegando. Raza de víboras, dice el Bautista, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Aquí la ira inminente hay que entenderla como un juicio inminente de Dios. Es la intervención de Dios que viene con un juicio sobre ellos y que va a pedir frutos de conversión. Den pues, aquí lo dice, frutos dignos de conversión. Y no crean que basta decir en vuestro interior tenemos por padre Abraham, porque les digo que Dios puede de estas piedras sacar hijos de Abraham. ¿Ven? No, esto no es así. Dios quiere frutos de conversión. Y esta invitación de Dios es para todos. Es necesario convertirse. Todos tenemos que convertirnos. Todos estamos llamados a la conversión. No importa el lugar que tú ocupes en la sociedad. Tiene que convertirse el hombre que modestamente trabaja en trabajos simples y tienen que convertirse los políticos, incluso el presidente de la República. Nadie está libre de esta invitación a la conversión. Y si no se convierten los más importantes, la tarea que están realizando es una tarea que puede volverse infecunda, porque en realidad no hay nada más importante para un hombre que volverse cada vez más de cara a Dios y tratar de vivir conforme a ese designio de Dios. Dice, bueno, ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Ese juicio inminente. Yo los bautizo con agua en señal de conversión. El bautismo del bautista es un bautismo de conversión. Pero aquel que viene detrás de mí, que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí está la distinción de un bautismo y otro. Uno no tiene una transformación interior. El bautismo del bautista es un bautismo de conversión, es la decisión de alguien que quiere manifestar públicamente por medio de este gesto que está decidido a ponerse en el camino de la conversión, mientras que el bautismo que se realiza por el Señor con el Espíritu Santo nos transforma, ¿verdad? Nos hace nuevas criaturas, es decir, hay una acción de Dios por la que somos transformados interiormente. Eso después se hace presente en que no solo, digamos, nos libera del pecado original, sino que también nos da la posibilidad de ser hijos de Dios y de vivir como tales. Dice, en su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era, recogerá el trigo en granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Una primera presentación del Bautista, muy interesante, ¿no? Aquí ya se sintetiza casi todo. El Bautista no está en el palacio, no está donde están los poderosos, está en el desierto, evocando esa purificación que el pueblo necesita para poder volverse a Dios. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a mostrar que aunque hay muchas opciones, entra por el Bautista. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban los fariseos. Y Jesús podría haber dicho, bueno, vengan a donde están los fariseos, que yo, y comenzar a vivir de esa manera. Estaban los esenios, que eran una comunidad que se habían apartado del Mar Muerto a vivir en comunidad. Y entonces Jesús podía haber aparecido allí diciendo, vengan para acá. O podía haber sido sacerdote, presentarse como un sacerdote que iba por el camino de los sacerdotes. Pero no ha hecho nada de esto. ¿Qué hace Jesús con su bautismo? Entra por ese lugar. Es decir, en la puerta de acceso a lo que Dios le ha pedido al pueblo para que esté de la manera más adecuada ante la llegada del Mesías es el Bautista, es el camino del Bautista. Y por eso Jesús se hace presente allí. ¿Tiene algo de que arrepentirse? No, porque no tuvo pecado. Pero sí marca eso, es decir, marca que los hombres que están escuchando la voz del Bautista y que están siguiendo por ese camino están preparándose adecuadamente para la llegada del Mesías, para la llegada del Señor que ya se hace presente allí en medio de ellos. Entonces dice, se presenta Jesús que viene de Galilea al Jordán, va donde Juan para ser bautizado por él, pero Juan trataba de impedírselo. El bautista le dice, pero soy yo el que necesito ser bautizado por ti. En cambio tú vienes a mí. Una vez bautizado, dice, salió del agua y se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aquí está la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo que desciende sobre él y la voz del Padre del cielo que lo señala, que muestra su complacencia en él. El Señor
no tiene necesidad de pedir perdón de nada porque no tiene pecado. Pero aquí se da una manifestación pública, es decir, se muestra que ese Mesías que se está esperando aparece presente allí y señala este camino, es decir, por aquí se inicia ese camino de salvación que Dios tiene para los hombres. La predicación del Bautista, capítulo 3, y el bautismo de Jesús. ¿El bautismo de Jesús es como el bautismo de Juan? No, no. El bautismo de Jesús te hace nuevo, te hace nueva criatura. Te perdona el pecado original y te da la posibilidad, te vuelve hijo de Dios, es decir, te capacita para vivir como hijo de Dios. El bautista reconoce eso. ¿Y por qué es tan importante siempre el bautista? Porque él no quiere ser lo que no es. No quiere que lo confundan con el Mesías. En alguna oportunidad va a decir que él no es el Mesías. Él quiere ser lo que es. Y en este sentido es un hombre humilde. ¿Por qué? Porque ocupa su lugar y no pretende generar confusiones. Cuando vienen a preguntarle no anda diciendo, no, capaz que soy, bueno, tal vez. No, no, él dice, yo no soy. El que viene detrás de mí, ese es, de quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Después vamos a explicar qué significa esto que está en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Quién es el que rescata? El que desata la correa de las sandalias, lo que se llamaba la ley del levirato. Bueno, por hoy terminamos con este capítulo tercero. Espero que estés en carrera, que sigas leyendo el Evangelio y que llegues a fin de mes con esa alegría de saber que, bueno, que has leído San Mateo, y has podido gustar y en tu corazón está presente el misterio de este Dios que te habla. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.